Hola, hola, muy buenos días a todos. Dios me los bendiga, hermanos y amigos, en este domingo, que es ya, ¿qué? 26 de abril. Sí, gloria al Señor. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y estamos nuevamente este domingo para compartir un poco de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar nuevamente aquí esta mañana. Y también para presumirles mis nuevos look. Esto es lo que nos ha traído la cuarentena, ¿verdad? Tenemos que recurrir a los autobarberías porque no hay de otra, ¿verdad? Todas están cerradas, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder autorraparnos. Dios me los bendiga, hermanos. Es un gusto saludarlos y amigos y todos aquellos que puedan ver este video en algún momento. Saludos para todos y muchas bendiciones. En lo personal quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí nuevamente para compartir una reflexión bíblica para ustedes y espero que sea pues de bendición para su vida, así como lo ha sido también para mi vida, ¿verdad? Y espero que cada uno podamos pues disfrutar la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión respecto a la fe y la importancia de ella, hermanos. La fe es una palabra que usamos mucho, que está prácticamente todos los días en nuestro lenguaje, es parte de nosotros. Siempre estamos hablando de la fe y todo lo que hacemos, todo lo que obramos, en su mayoría, si no es que todo, está basado en la fe. Pero quisiera reflexionar juntamente con ustedes en esta mañana acerca de qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es esto de la fe? ¿Cómo trabaja o qué es? ¿Cómo podemos entender este principio de lo que es la fe? Y vamos a tratar de definirlo de alguna manera sencilla, de una manera en que todos podamos comprender este concepto y que podamos de alguna forma entender lo que es la fe, ¿verdad? Les invito a que oremos y pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por un nuevo día más de vida que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tu misericordia y por la oportunidad de estar aquí. En esta mañana queremos reflexionar un poco en tu palabra, Señor, y queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que juntos podamos comprender este principio bíblico, este concepto de lo que es la fe, Señor. Ayúdanos a tener un entendimiento claro de ello, ya que nuestra vida se rige básicamente por medio de la fe, Señor. Gracias por tu misericordia y por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí esta mañana. Damos gracias, Señor, y pedimos tu dirección y tu ayuda en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la Biblia define lo que es la fe de la siguiente manera, como ustedes quizás ya lo han leído, quizás se lo saben ya de memorias, Hebreos 11:1, lo que dice, ¿cómo lo define en la Biblia lo que es este concepto de la fe? Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la manera como la Biblia nos presenta o como la Biblia nos define lo que es este asunto de la fe, ¿verdad? Pero quisiera que juntos pensáramos, hermanos, por un momento, ¿cuál es el concepto general que la mayoría de las personas tienen o tenemos respecto a este asunto, hermanos? El concepto general, popular de lo que es la fe, el concepto que la mayoría de la gente tenemos, hermanos,
es que fe es creer en algo o en alguien. Eso es el concepto general, hermanos. Creer en algo o creer en alguien. Eso es el concepto general. Ponemos nuestra confianza en alguna cosa, ponemos nuestra confianza en alguna persona, en alguien que nos puede ayudar, en alguien que puede echarnos la mano en algún momento. Ponemos la fe en alguna cosa que puede brindarnos en algún momento seguridad, que puede brindarnos en algún momento una estadía, una firmeza o algo que puede brindarnos un beneficio prácticamente a nosotros. Ahí ponemos nuestra fe. La palabra fe significa o quiere decir confianza también, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo que ponemos nuestra fe en alguien o en algo, básicamente estamos diciendo que confiamos o que ponemos nuestra confianza en esa cosa o en ese alguien para que nos ayude en algún momento determinado, ¿verdad? Ese es el concepto general de lo que la mayoría de las personas tenemos en cuanto a la fe. Y básicamente, amados hermanos y amigos, nuestra vida se desarrolla cada día en actos de fe. Todos nuestros días, toda nuestra vida, básicamente la desarrollamos en actos de fe. Por ejemplo, hermanos, ¿han pensado que las cosas que hacemos a diario se requieren que tengamos fe o que tengamos confianza? Por ejemplo, montar una bicicleta es un acto de fe. Cuando usted se sube a una bicicleta, ese es un acto de fe. ¿Qué quiere decir esto? Es un acto de confianza. Usted confía que esa bicicleta lo va a llevar, lo va a transportar a algún lugar. Eso es fe. Eso es confiar en que aquella bicicleta hará algo por usted. Ponemos nuestra fe o nuestra confianza también cuando subimos al auto para transportarnos a algún lugar. Usted está confiando en ese auto que lo va a transportar, que lo va a llevar sin ningún problema, sin ningún impedimento. Aunque algunas veces, ustedes ya saben, surge algún problema que nos detiene en el camino y no podemos llegar al lugar donde anhelábamos llegar. ¿Sí? Fe es también, hermanos, cuando ponemos nuestra confianza en una escalera, por decirlo así, para subir al techo de su casa. Usted pone su fe, usted pone su confianza en esa escalera, de que usted se puede subir por ella y que no se va a caer, que no le va a pasar nada. Entonces, básicamente toda su confianza usted la está depositando en esa escalera que va a usar. ¿Sí? Eso es fe, eso es confianza. De igual manera, cuando usted se enferma de alguna gripe, alguna tos, a usted le suministran una vacuna o una inyección para prevenir la enfermedad o para sanar de la misma. ¿Por qué deja usted que se le piquen, que lo inserten ese pico de metal en su cuerpo, en su brazo o en su pompi? ¿Por qué? Porque usted tiene confianza que esa vacuna o esa inyección le va a sanar o le va a prevenir de una enfermedad. Eso es lo que llamamos fe. Estamos confiando que aquella inyección me va a prevenir o me va a sanar de una posible enfermedad. Fe es también cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna. Y estamos ejerciendo la fe, confiando y poniendo nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver, pero creemos que sucederá. Por ejemplo, estudiar una carrera, prepararse para alguna profesión en el futuro, eso es fe. Usted lo está haciendo todo por fe, porque usted tiene la esperanza,
tiene la convicción de que en el futuro usted va a poder desarrollar o ejercer esa carrera o esa profesión en la que usted se preparó, y eso le va a traer pues un beneficio, una estabilidad a su vida, y usted de antemano está poniendo su confianza o su fe en algo que en el futuro le va a traer un beneficio a usted y posiblemente a su familia también. Podemos deducir entonces, amados hermanos y amigos, que fe es poner nuestra confianza en algo o en alguien, como lo decíamos al principio. Y esto me lleva también a pensar y recordar una anécdota que quizás ustedes ya la saben o la han escuchado en algún momento. Se dice que había unos exploradores en alguna parte por ahí que andaban explorando algunos terrenos y llegaron a una zona de muchas rocas donde a uno de los exploradores se le cayó su cámara a una hendidura de unas piedras y la necesitaba, pero él no podía sacarla porque estaba un poquito profundo y además un poquito voluminoso y no podía descender a la hendidura. Se necesitaba de alguien que pudiera descender ahí para obtener su cámara de regreso. Así es de que buscaron por ahí en alguna aldea, encontraron un jovencito, un niño, y le dijeron que si les podía ayudar a recuperar su cámara. A lo cual el niño pues miró a su papá y le dijo que si cómo miraba. Y el papá le dijo que podía ir, que fueran a ayudarlos, y fueron. Cuando llegaron al lugar donde estaba la cámara, pues ya vieron que el lugar era un poco estrecho y que solamente había espacio para el niño. Y este tenía que ser bajado por una cuerda para poder obtener la cámara y regresarla a su dueño. Entonces le dijeron los hombres al niño que confiara, que podía bajar y que ellos iban a sostener la cuerda por la que él iba a bajar. Entonces dijo el niño que lo iba a hacer, pero con una condición. Le dijeron los hombres, ¿cuál es la condición? Que el hombre que sostenga la cuerda, dice, en la que yo voy a bajar, sea mi papá. Y entonces el niño bajó porque su papá estaba teniendo la cuerda, lo bajó, recuperó la cámara y lo volvió a subir. Y esto, hermanos, es un ejemplo claro de lo que es la fe, de lo que es la confianza. Aquel niño no confió en aquellos hombres, no los conocía, no sabía quiénes eran. Aunque ellos le prometieron y le aseguraron que lo iban a detener sobre la cuerda para que descendiera, el niño no confió. Y él dijo, yo me bajo, pero si mi papá es el que está deteniendo la cuerda. ¿Por qué? Porque sabía que su papá no lo iba a dejar allá. Sabía que su papá no iba a soltar la cuerda y el niño no iba a sufrir un daño. Este es un ejemplo claro de lo que es la fe. Este es un ejemplo claro, hermanos, de la confianza que se deposita en algo o en alguien. Y esto es básicamente la fe, hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fe cristiana o la fe del cristiano, hermanos. Vamos a seguir hablando de la fe, pero ahora en otro aspecto importante y que también es de mucho valor para nosotros los cristianos, para usted como cristiano, como cristiana. La fe es un elemento fundamental, un elemento básico, importante en la vida de cada cristiano, hermanos. La fe, hermanos, es un elemento importante en nuestra vida y básicamente nuestra vida cristiana está fundamentada, está cimentada en la fe. Todo nuestro actuar, todo nuestro proceder como cristianos es por fe, hermanos. Nuestra vida cristiana, fíjense, hermanos, que inicia o da comienzo con un paso de fe. Así es como comienza la vida de cada cristiano, hermanos. Cada persona que decide rendirle su vida y su corazón al Señor Jesucristo, todo empieza con un paso de fe, un acto de confianza en Dios, hermanos. Es lo que nos enseña la palabra del Señor.
Por ejemplo, dice San Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Y esa palabra recibir es un sinónimo de fe. A todos, en otras palabras diríamos, a todos los que confiaron en Jesús, les dio el privilegio o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, hermanos. Eso es básicamente el inicio de la vida cristiana, hermanos. Un paso de fe. Nuestra salvación es por fe. De acuerdo a Efesios 2, 8 y 9. Dice Efesios 2, 8, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, dice, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, nuestra salvación la obtenemos por medio de la fe. Y de acuerdo a este pasaje bíblico de Efesios, aún la fe nos es otorgada por Dios. Es un don, es un regalo de Dios, hermanos. ¿Sí? Es muy importante entender esto, hermanos. La Biblia dice que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo depende de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, para obtener la salvación de nuestra alma, hermanos. Todo es por fe, pero es por la gracia y por la misericordia de Dios que Él obra y pone en nosotros esa fe para que podamos creer, hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Todo es por fe. Y básicamente toda nuestra vida y todo nuestro caminar en Cristo, hermanos, está regido o está guiado por la fe. Desde que comenzamos nuestra vida cristiana hasta que la terminamos la carrera, hermanos, todo es por medio de la fe. Por medio de la fe, dice la palabra también de Dios, hermanos, que somos justificados delante del Señor, de acuerdo a Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, el elemento importante aquí, hermanos, es la fe. Es la confianza que usted y yo depositamos en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando ponemos nosotros esa confianza en el Señor y por fe lo recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, dice que somos justificados delante de Dios y tenemos paz para con Él por medio de ese sacrificio glorioso que obró el Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, amados hermanos, es que también nos acercamos al trono de su gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. ¿Cómo debemos acercarnos, hermanos? Confiadamente. ¿Qué significa eso? Con fe. Hay otro versículo por ahí, hermanos, que dice: es pues necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Es necesario, dice la palabra del Señor, que el que se acerca a Dios crea, fe, que confíe que hay un Dios y que es galardonador de los que le temen. La fe es un elemento importante, un elemento fundamental en la vida de todo cristiano, ya que toda nuestra vida cristiana, desde que comienza hasta que termina, todo, hermanos, es por medio de la fe.
adoramos y alabamos a Dios por fe. No lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero nuestra fe nos dice que Él ahí está. Lo podemos sentir en nuestro corazón. Podemos ver su obra que hace en la vida de cada uno y en la vida de los demás. Entonces podemos ver las maravillas de Dios. No lo podemos ver a Él, pero sí podemos ver su obrar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Por la fe es que esperamos en el Señor, y es la fe lo que nos hace creer y confiar que Dios está ahí y que Él obrará, amados hermanos. Es la fe lo que nos da esa certeza. Es la fe la que nos da esa seguridad de que Dios está ahí, como lo dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, amados hermanos, es sustentada por la palabra de Dios, ¿sí? Nuestra fe se alimenta o se fortalece por el alimento de la palabra de Dios. Así nos lo dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, hermana, que cada vez que tú lees la Biblia, que cada vez que tú te das el tiempo para leer la Sagrada Escritura, para leer la palabra del Señor y alimentarte de ella, tú estás fortaleciendo tu fe. Tú estás acrecentando tu fe. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es su revelación. A través de la Biblia Dios se revela. Dios se da a conocer. Tú puedes experimentar el gozo de su presencia cada vez que tú lees la Biblia. Cada vez que tú la lees con devoción y con seriedad y con esa hambre, con esa sed de nutrirte, de alimentarte de la palabra de Dios, el Señor se revela a tu vida. El Señor se deja sentir. El Señor te nutre, el Señor te fortalece. La palabra de Dios es la guía para tu vida y para la mía. La palabra de Dios es nuestra luz en nuestro caminar. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es importante en la vida de cada uno de nosotros. Debemos tomarla con seriedad y alimentarnos continuamente de ella, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Puedes escucharla, puedes leerla y hay que meditarla. Hay que aplicarla a nuestra vida. Hay que memorizarla para que ella tenga un dominio en nuestra vida y para que ella sea el alimento y la fortaleza en el tiempo de angustia, en el tiempo de la prueba, amado hermano. La fe es también nuestra esperanza en Dios. Así lo dice la palabra del Señor, hermanos, que la fe es nuestra esperanza. Eso es lo que produce la fe en nosotros, una esperanza gloriosa en Dios, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así en 1 de Pedro, capítulo 1, y los versos 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. La fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo produce en ti
produce en mí una esperanza gloriosa. Una esperanza, como lo describe aquí el apóstol Pedro, hermanos, una esperanza incorruptible, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que tenemos una herencia en el reino de Dios y que ésta cumple esos tres requisitos gloriosos de la palabra del Señor: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se corrompe, no se contamina y no se marchita. Y esa está reservada para ti y para mí allá en el cielo, hermanos. Esto es maravilloso. Esto es lo que produce la fe cristiana. Esto es lo que debe producir en tu vida, en tu corazón, cuando tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Te da una esperanza en una herencia gloriosa allá en el reino celestial, hermanos. Pero la Biblia, hermanos, déjame decirte también que la Biblia nos advierte y nos anticipa, hermanos amados, que nuestra fe también será probada, así como se prueba el oro. Exactamente, hermanos. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí mismo el apóstol Pedro nos lo dice en los versículos 6 al 9. Se los voy a leer. Ponga atención, si tiene su Biblia ahí puede leerlo. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor nos anticipa y el Señor nos advierte, hermanos, que nuestra fe también va a ser probada, así como se prueba el oro. ¿Y cómo se prueba el oro, hermanos? Por fuego. Y entre más fuego le meten, mejor calidad de oro. Así también nuestra fe, dice la Biblia, que va a ser probada por fuego, hermanos. No nos gusta esto, ¿verdad? No nos gusta, pero es necesario, amados hermanos, que esto sea así. ¿Por qué? La prueba de nuestra fe, amados hermanos, tiene como propósito, número 1, purificarla. La prueba purifica nuestra fe. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la prueba manifiesta la fe auténtica o genuina de cada persona que se dice cristiano, hermanos. La prueba revela a los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, pues estos, los verdaderos seguidores de Jesucristo, en la prueba permanecen firmes y fieles al Señor, hermanos. Entonces, como propósito número 1, la prueba de nuestra fe es para purificarla, amados hermanos, para que se manifiesten los que de veras son seguidores de Jesucristo, amados hermanos. ¿Estás pasando por una prueba, por una situación difícil en tu vida? No te asustes, el Señor te está probando tu fe. Él quiere purificarla. Él quiere que seas un genuino, un auténtico cristiano, un auténtico seguidor de Jesús. Y Él quiere purificar esa fe, así como el oro, para que sea una fe gloriosa y maravillosa. Tiene como propósito también, hermanos, número 2, el glorificar el nombre del Señor. No solamente purificarla, sino también que el Señor sea glorificado.
Cuando tú estás pasando por la prueba, cuando tú estás pasando por la dificultad, por esa situación, por esa necesidad que a veces no sientes que no puedes llevar, Dios se está glorificando porque tú te mantienes firme y te mantienes fiel al Señor, y eso honra y glorifica al Señor Jesucristo, amado hermano. Por eso el Señor permite que tu fe y la mía sean pasadas por el fuego, por la prueba, ¿sí? Para purificarla y para que el nombre del Señor sea glorificado. Y número 3, para recibir el galardón de nuestras almas. ¿Y cuál es el galardón de nuestras almas, amados hermanos? Pues no es nada más y nada menos que la salvación eterna, como nos lo dice ahí su palabra, hermanos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es el fin de nuestra fe, hermanos. Obtener la salvación de tu alma, obtener la salvación de mi alma. Pero es necesario que durante la prueba tú te mantengas firme y te mantengas fiel al Señor, así como lo dice su palabra, amado hermano. Estamos en un tiempo difícil ahorita. Estamos en medio de una pandemia de coronavirus, donde la fe de muchos está siendo probada por este medio, por esta situación. Y hermanos, y es en esta situación donde todo hijo de Dios, todo aquel que se dice cristiano, debe permanecer firme y fiel al Señor, hermanos, porque Dios es fiel y Él ha prometido que Él cuidará de ti, que Él cuidará de mí. No te dejaré y no te desampararé, es la promesa del Señor, pero tú debes confiar. Debemos dejar nuestra vida en las manos del Señor, y ahí son las mejores manos. Ahí tu vida y la mía están seguras, amado hermano. El coronavirus o esta pandemia por la que estamos pasando es una prueba que ha venido a nuestra vida. Ha venido a tocar, a tentar esa parte de nosotros, de nuestra fe. ¿Y qué es lo que Dios espera, amado hermano, en esta situación? Que tú te mantengas firme, que tú te mantengas fiel a Dios, que tú no desmayes, que tú no te apartes, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sino que te mantengas firme al Señor, honrando y glorificando su nombre, y Dios se manifestará. Es en medio de la prueba, amado hermano, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela, donde Dios muestra su poder y su gloria a tu favor, así como lo hizo en la antigüedad, así como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos hombres que fueron lanzados a un horno de fuego por mantenerse firmes y fieles a Dios. Ellos honraron a Dios y Dios los honró a ellos, no permitiendo que les pasara nada en ese horno de fuego. Ustedes conocen la historia, pueden leerlo ya en el libro de Daniel, en el capítulo 2. Así como Daniel también confió en Dios y no le importó el edicto del rey Darío, que a todo aquel que fuera encontrado adorando o pidiendo a otro Dios fuera de los dioses de Darío o del rey Darío mismo, sería lanzado a un foso de leones. Cuando Daniel supo este edicto, no se amedrentó, no se asustó, ni fue y se escondió, sino que dice la Biblia que entraba a su habitación, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se hincaba y oraba a su Dios. Cuando aquellos hombres que lo acusaban y lo acechaban lo descubrieron, fueron y lo acusaron con el rey Darío y le dijeron: Rey, ¿qué nos ha dado esta orden de que nadie pida o clame a otro Dios fuera de tu Dios o fuera de ti? Y que el que lo hiciera sería echado al horno o al foso de los leones. Así es, dijo Darío. Pues allá está Daniel, que lo está haciendo y no ha obedecido tu palabra, no ha obedecido tu edicto. Y dice la Biblia que fue llevado
presentado ante el rey Darío, y así era. Entonces fue echado al foso de los leones. Con dolor de su corazón Darío, porque él no quería que esto pasara, porque él sentía un aprecio, estimaba a Daniel en alguna forma. Y dice que se le quitó el sueño, no pudo ni dormir esa noche, nomás de pensar cómo le estaba pasando Daniel allá. Otro día temprano se levantó y fue al foso de los leones, y de allá exclamó: Daniel, el Dios al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de las garras de los leones? Y Daniel contesta de adentro: vive para siempre, rey, porque ante el Dios del cielo he sido hallado inocente, y aún ante ti, oh rey, tú sabes que soy inocente. Dice que la Biblia que el hombre sacó sacar a Daniel y mandó a traer los sátrapas que lo acusaron, y ellos con sus esposas y sus hijos fueron echados al horno de fuego por celosos, por envidiosos, por chismosos, por criticones, por farsantes. Fueron echados al horno, al foso de los leones, y dice la Biblia que no caían todavía cuando los leones ya los habían atrapado y los habían despedazado. Lo que quiero decir con esto, amados hermanos, es que cuando pasamos por la prueba, cuando tú estás pasando por el fuego, hermano, es ahí donde Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando tú te permaneces firme, cuando tú permaneces fiel y leal al Señor, Dios se va a manifestar ahí, y Él va a hacer algo especial en tu vida para sacarte de esa situación. Pero tú ya honraste y glorificaste al Señor en medio de esa prueba. Así como lo hizo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. No se intimidaron ni renegaron contra Dios porque los habían puesto en la cárcel, sino que ahí dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y lo que pasó, usted ya lo sabe. Dice la Biblia que hubo un terremoto a medianoche y las cadenas de todos se soltaron y las puertas se abrieron para que ellos pudieran irse. Pero nadie se fue, porque Pablo sabía que de eso dependía la vida de aquel guardia, aquel soldado romano que estaba a cargo de ellos, y se quedaron ahí. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que en la prueba Dios se manifiesta, Él se honra y se glorifica, y te honra a ti también por haber confiado en el Señor. Amado hermano, cualquier situación que estés pasando en tu vida, tú permaneces firme y fiel a Dios, y Dios se va a manifestar de una manera especial en tu vida. No te dejará y no te desamparará, porque es promesa del Señor y Dios es fiel. Él cumple lo que promete. Te invito para que ahí en tu lugar donde estás, le pidas perdón a Dios si tú has desconfiado de Él, si te has apartado, si has dudado, si has apartado tu confianza de Él y lo has puesto en otra cosa que no tiene poder, que está muerto, que no tiene vida. Pídele perdón, reconcíliate con el Señor y deja que Él tome las riendas de tu vida. Tú honra y glorifica al Señor, y Él te honrará a ti en el momento cuando lo necesites también. Que la honra y la gloria sean para el Señor. Vamos a orar y así terminamos esta breve reflexión. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado y que tú nos ayudes a permanecer firmes y fieles a ti en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, y que podamos poner nuestra confianza en ti, Señor, y todo en tus benditas manos, porque tú tienes control de todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y tengan un bendecido domingo, hermanos. Dios me los bendiga ricamente. Amén y amén.